Maestra, ministra, bienvenida, buenos días, nos alegra saludarla desde Teleantioquia. ¿Cómo amanece y cómo van ya estos días agitados? No ha empezado el gobierno, pero las actividades por estos días son muchos. ¿Cómo está, ministra? Muy bien, muchas gracias, muy amables. Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son a su juicio? Y aquí le estamos leyendo una expresión suya: si el cambio no es cultural, no habrá cambio. Eso supone muchos retos. ¿Cuáles macro identifica usted los retos grandes del ministerio, de la cartera que usted va a asumir? Bueno, pues los retos son, por el momento que estamos en el empalme, pues el ministerio de todas maneras es un acumulado de muchas cosas. Entonces en este momento estamos valorando todo lo que debe conservarse, desarrollarse, pero también estamos elaborando en diálogo con muchos sectores propuestas del cambio cultural. Por ejemplo, quisiéramos desde el ministerio apoyarla como la construcción de una cultura de paz también, porque necesitamos como desengatillar el imaginario de muchos colombianos que todavía creen que esto se puede resolver de manera violenta. Entonces hay que trabajar por la unidad nacional, por el diálogo, como dice el presidente Gustavo Petro. Esa es una parte. La otra, por supuesto, atender todos los frentes del ministerio, la red de bibliotecas. Tenemos el sueño de llegar a, ojalá pudiéramos hacerlo con todos los municipios, reconocer los saberes de los artistas, de esos lugares. En el municipio más apartado hay una banda musical, hay una cantadora de merengue, hay un poeta, hay un escritor. Entonces reconocer esos saberes, reconocer esas personas, es decir, luchar también contra la desigualdad cultural y artística. Entonces, pero por supuesto el ministerio no es solamente de las artes, también tiene unas obligaciones como el cuidar el patrimonio. Tiene más de 40 monumentos que debe cuidar, que muchos están en un deterioro grande, y tiene que atender la lectura, la escritura, las bibliotecas. Es una cantidad de entidades maravillosas que hay que atenderlas y en diálogo. Es decir, lo que yo haré será establecer un diálogo con todas las personas y no solo con los artistas y los creadores, porque la cultura no es exclusiva del arte, que es por supuesto de donde yo vengo. La cultura es un derecho de todos y de todas. Todo el mundo, aunque no sea artista, tiene derecho a la cultura. Pues por el momento eso, estamos con unos equipos extraordinarios haciendo el empalme, que nos están ayudando a comprender el universo humano de todas estas instancias, en el diálogo con los artistas, con mis colegas, por supuesto. Ministra Patricia Ariza, ministra designada de Cultura, usted lleva 50 años trabajando en el sector cultural, fue creadora de grandes iniciativas que son insignia en el país. ¿Qué cree usted que ha faltado en materia de política pública para que la cultura en nuestro país tenga el lugar preponderante que debería tener y que se merece? Pues ha faltado presupuesto, porque realmente el presupuesto del Ministerio de Cultura es de los más bajos que existen en el país. Pero también ha faltado sensibilidad en la institucionalidad, en toda la institucionalidad, para comprender lo que representa el arte. O sea, si un niño y una niña se forman en el teatro, en la música, si esa no vaya a ser su profesión en la vida, eso le va a ampliar el espíritu, le va a incrementar mucho más sensibilidad en su vida frente a todo. Y además el arte ayuda también a la cohesión social. Entonces también yo quisiera hacer una sinergia. Estamos en conversación ya con el ministro de Educación, con el doctor Gaviria, para hacer una sinergia con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, para que la enseñanza artística se extienda, ojalá, a todo el territorio nacional.
Ministra, uno de los puntos claves en el programa de gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez es el estatuto laboral para los artistas. ¿Cuál es el camino que se va a seguir para lograr mejores garantías que trasciendan, digamos, a las convocatorias que se realizan en el país, sino que tengan efectivamente esas garantías laborales? Sí, claro, hay una desigualdad a nivel de los artistas, es decir, inclusive la UNESCO habla de la condición social de los artistas, porque no solamente relacionarse con la creatividad, con la creación, sino con las personas. Entonces, por ejemplo, después de la pandemia, muchas salas de teatro tuvieron que cerrarse. Es un ejemplo que pongo, pero también todos los artistas y las artistas fueron afectados. Entonces, yo lo que pienso es trabajar en diálogo, siempre en diálogo, y por supuesto mejorar las condiciones sociales de los artistas y de las artistas hasta donde se pueda, porque no depende todo del Ministerio de Cultura. También es necesario trabajar una agenda legislativa para que esas cosas queden en la ley. Y también reconocer a los artistas, reconocer los festivales, reconocer el trabajo que se hace en las bibliotecas, por ejemplo, extender la capacidad de la lectura y de la escritura. Hay tantas cosas, apoyar el patrimonio. Hay un programa buenísimo que se hace, que son las escuelas también, pero esas escuelas se hacen solamente para los oficios. Entonces yo pienso mirar cómo esas escuelas también se hacen para el arte y la cultura, o sea, que se extienda la sensibilidad por todo el territorio nacional, desde las prácticas artísticas y desde el acceso también a la cultura. Maestra Patricia, qué gusto saludarla. Desde hace muchos años el sector cultural no tenía una artista comprometida, reconocida, luchadora social, luchadora del desarrollo y del trabajo de los actores. Es un compromiso para Patricia Ariza ser hoy la ministra. ¿Qué estaría diciendo Santiago García en este momento al ver su nombramiento y decir, bueno, lo logramos y por fin tenemos una vocera allí? ¿Cómo es ese reto para usted como artista, como creadora colectiva, como representante del sector, estar al frente de esta cartera? Pues es un desafío muy grande, pero digamos, no depende tampoco de la voluntad de una persona. Yo tengo toda la voluntad, daré lo mejor de mí, pero por ejemplo, cambiar una ley, eso es un trabajo también. O sea, hay una serie de obstáculos, diría yo, que necesitamos también transformar a favor de la gente. Primero la gente, primero el diálogo con los artistas, y que ser artista es un privilegio, porque es como ejercer la libertad, pero también es una responsabilidad. Yo creo que todos tenemos que hacer campañas muy importantes, trabajar por una cultura de paz y trabajar en diálogo. O sea, pienso viajar a los municipios más olvidados para llegar allí y reconocer la cultura que se hace allá. En general, casi siempre hay algunos presupuestos culturales y solamente se utilizan en las ferias y fiestas, que son una maravilla. O sea, no se trata de dejar, decir ahora no va a haber fiestas, eso no es así. O sea, hay que mantener lo que existe, pero extenderlo a otras prácticas humanas, humanistas, a la sensibilidad por la paz, a colocar en el centro de todo la vida, pero también a valorar la cultura, porque vivir no es respirar solamente, vivir también es poder apreciar una obra de teatro. También entraremos en diálogo con el circo, con muchas de las prácticas artísticas. Los festivales, ahorita empieza un festival Carmen de Viboral. Aquí en Medellín, por ejemplo, hay unos festivales muy importantes, el Festival de Poesía, y en algunas ciudades de Antioquia y municipios hay unos festivales extraordinarios. Pero yo no me quiero centrar solamente en el teatro, como yo vengo del teatro, entonces el teatro tendrá unos privilegios, sino entender que la cultura es todo, tiene que ver con el modo de ser, de hacer, de pensar de las personas. Entonces, trabajar la cultura también, por ejemplo, a construir una cultura de paz, me parece muy importante, volver a colocar la paz en el corazón de la gente. Maestra, su nombramiento, su designación
ha generado una enorme expectativa en el sector cultural, porque por supuesto los artistas, los gestores dicen no solo es que nos conozca, sino que hace parte de nosotros, es gestora, administradora, fundadora de proyectos. Le ha tocado trabajar con las uñas, le tocó enfrentar con la Candelaria el tema de la pandemia, entonces hay una enorme expectativa, pero usted identifica uno de los asuntos estructurales e históricos y es el tema de presupuesto. ¿Ese presupuesto se va a incrementar? Usted ha hablado con el presidente electo Petro, ¿es posible que el ministerio tenga buenos recursos, buenas partidas, entendiendo que será estratégico en la generación de la cultura de la paz? Sí, claro, por supuesto el presupuesto del ministerio depende de la totalidad de los presupuestos, pero hablamos de eso y le escuché la mejor voluntad, o sea, y además también él hablaba tanto de la cultura, del conocimiento, pero ligado a la sensibilidad. Y yo pienso que hemos dicho los artistas que el cambio social es también un cambio cultural, porque tiene que ver con el imaginario, pero que, por ejemplo, de las políticas del Ministerio de Cultura, lo que está menos, digamos, donde menos se ha puesto el énfasis quizás ha sido en el arte. Entonces hay que equilibrar las cargas, pero ahí estamos y yo creo con todos los ministros que he hablado, con la bancada también hay una gran sensibilidad frente a la cultura y al arte. Esa palabra que ustedes siempre emplearon en el Teatro La Candelaria, la creación colectiva, le tocará ahora hacer, lo decía, se reunirá próximamente con el ministro de Educación, tendrá que hacer esa creación con el ministro de Hacienda para La Plata. Que hablar con José Antonio tendrá que hablar con José Antonio para la Hacienda, tendrá que hablar con los creadores, tendrá que hablar con mucha gente, pero creemos y crea usted que esa es la palabra, la creación colectiva que ustedes le hicieron en las artes, defendiendo los derechos y mostrando que hay otra realidad. Está en una expectativa muy grande, ministra. Esperamos que se apoye la cultura de Medellín, tan apoyadita en estos días, y la de Antioquia, que tiene esperanzas porque, como usted lo dice, el arte y la cultura son la vida de este país. Están en este momento un festival de poesía, y es ahora, entonces aquí en Antioquia hay cosas muy interesantes culturalmente. La fiesta de las artes escénicas, el festival de poesía, la feria del libro, por ejemplo. Entonces, desde aquí les mando un saludo y que conversemos. Lo importante es que conversemos siempre, porque cada expresión artística y cada ciudad y cada municipio tiene sus especificidades. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por lo que hacen, por lo que dicen, por el trabajo de extender el arte y la cultura a todas partes, en todos los escenarios. Maestra Patricia, gracias por dedicarnos estos minutos. Bienvenida siempre a Antioquia. Todos los éxitos en la gestión y en el trabajo que hará en el Ministerio de Cultura, y en Teleantioquia tiene aliados para sacar adelante los retos culturales de este país. Que disfrute el festival. Somos epicentro de festivales internacionales muy importantes, poesía, tango, Festival Internacional de la Trova, que tiene una carga cultural para esta forma de ver los de cine, el mundo desde Antioquia. En fin, varios. Los de cine, son muchos. Gracias, ministra.